pasamos a ver las partes de código hinchado. Los blates son códigos, métodos, clases que se han puesto enormes, se han puesto gordos y son muy difíciles de trabajar con ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar con los métodos que son largos. ¿Cómo podemos detectar esto? Pues cuando tú abras tu código y veas un método que tiene un montón de líneas, pues estás ante este olor de código. Si tienes un método, perdón, en el que tienes más de 10 líneas aproximadamente, pues lo mismo ahí empiezas a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a un método empiezas a añadirle cosas y no sacas casi nunca nada fuera, porque es más fácil escribir código que leer. Entonces, este olor de código va pasando desapercibido hasta que el método al final está hinchado y es una bestia fea y gorda. Mentalmente, para nosotros es más complejo crear un nuevo método que agregar algo a uno nuevo existente. ¿Cuántas veces no habréis escuchado de, si son un par de líneas más? Pues 2 líneas más tuyas, del otro, del otro, y eso al final empieza a hacer una maraña de código que es un espagueti. Esto también nos puede indicar muchas veces, cuando se están añadiendo tantas cosas en estos métodos, que lo mismo ese método está haciendo más de una cosa. Entonces, si tiene muchos parámetros, muchas líneas, lo mismo está haciendo más de una cosa. Quiero que recordéis la S de Solid, de mi curso de Solid y patrones de diseño en OpenWebinar. ¿Cómo podemos tratar esto? Pues bueno, si vas viendo que vas teniendo necesidad de empezar a meter comentarios dentro de un método, pues a lo mejor esa parte debes de empezar a ir sacándola. Si puedes sacar, incluso aunque parezca una tontería, una línea, un método separado, sácalo. Si el método consigue hacer que tenga un nombre descriptivo, mejor que mejor. Para coger y que el método tenga menos longitud, lo que vas a tener que hacer es ir leyéndolo y ver qué partes del código juntas tienen un significado y sacarlas fuera, extraerla a otro método, ponerle un nombre bueno y ir sacando esos trocitos poco a poco. También muchas veces cuando tienes un método que tiene operadores condicionales o bucles, eso puede ser una pista de que esa parte del código quizás la puedas mover a un método independiente, porque quizás incluso esa parte la puedas reutilizar posteriormente en otro sitio. Como regla general, cuanto más grande sea un método o función, va a ser más difícil de entenderlo y mantenerlo. Además, cuando tienes métodos largos, es un sitio perfecto para que tengas el código duplicado, que ya hemos dicho muchas veces que no lo queremos. Porque ya sabemos que el código duplicado es el origen de muchísimos problemas. Rendimiento, bueno, ¿un aumento de métodos va a dañar el rendimiento de la aplicación? Pues la verdad es que a veces somos demasiado extremistas. En casi todos los casos es insignificante, así que no vale la pena preocuparse por esto. Además, yo creo que es mejor que tengas un pelín menos de rendimiento si esto fuera verdad que te pasase. Y que tenga un código que sea más claro y comprensible que el tener una necesidad de que diga de que es que el código es mejor o peor por tener más o menos métodos. Es mejor que esté limpio. Siguiente CodeSmell, las clases grandes. Bueno, pues esto es una clase en la que hay pues, un montón de campos, un montón de métodos y un montón de líneas de código. ¿Problemas con esto? Pues lo de siempre. Empiezas con una clase pequeña y con el tiempo esa clase tiene más código y se va hinchando. Es como el caso de los métodos largos. Por lo general los programadores encontramos, perdón, mejor dicho, mentalmente más fácil el coger y añadir que coger y pararnos un momento a pensar y decir voy a sacarlo esto fuera, lo voy a hacer de otra manera. Cuando una clase tiene muchas funciones, te tienes que parar y pensar en cómo dividirlo. Tienes que empezar a pensar en cómo extraer funcionalidades a nuevas clases y darle un nombre coherente
a estas nuevas clases y funciones que vas a ir juntando. Imagínate que tienes un controlador de una API y esta cada vez le vas metiendo más y más funcionalidades. Imagínate, por ejemplo, que dices, pues voy a sacar una clase para hacer simplemente la validación de los datos de entrada, voy a hacerme otra para hacer la llamada a mi repositorio de datos, voy a hacer otra llamada para hacer una clase de cálculos que necesito antes de grabar los datos, voy a hacer otra clase y voy a sacar toda la parte que esté relacionada con el negocio de datos para que una vez que tenga con mis otras clases validados y calculados los datos, delegar las responsabilidades en vez de tenerlo todo metido en un controlador. ¿Vale? ¿Qué tenemos con esto? Pues que esto evita que tengamos que recordar un gran número de atributos que, por ejemplo, puede tener una clase. Y lo mismo que he dicho antes con el tema de los métodos. Evitamos que haya duplicación de código y de funcionalidades. Pasamos con este siguiente CodeSmell. ¿Cómo lo vamos a detectar? Pues bueno, está usando objetos primitivos en lugar de objetos pequeños para tareas simples, como por ejemplo puede ser monedas, rangos de fecha, cadenas especiales para números de teléfono, etc. Por ejemplo, en un método estás pasando un objeto de time por un lado y otro objeto de time por el otro, cuando podrías pasar un objeto que fuese rango de fecha y lo puedes reutilizar 20.000 veces, pero prefieres utilizar eso, los objetos más primitivos en vez de crearte uno tuyo propio que puedas reutilizar. El usar constantes para codificar información, como puede ser también, no sé, por ejemplo, decir user admin role igual a 1 para hacer referencia a los usuarios con derecho de administrador. El usar constantes de cadena, que es muy similar a la anterior, pero con una cadena. ¿Qué problemas tenemos aquí? Pues como la mayoría de los otros olores, esto sale en momentos que nos pilla así y dices, si solo es un campo para almacenar algunos datos, tiramos para adelante y ya está. Con un campo primitivo tiras para adelante porque es muy rápido en vez de pararte a pensar y decir, pues como he dicho antes, el rango de fecha. Pues, paso dos variables de fecha y ya está, en vez de utilizar una propia que la puedas reutilizar posteriormente y que luego a lo mejor le mete una lógica, lo que sea. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Que hay que añadir otro campo? Pues hay otro y otro y otro más. Al final coges y haces que una clase, pues eso, que tenga un montón de tipos y sea muy difícil de mantener. Así que tiene un conjunto de cadenas, de números, de objetos pequeñitos que pasas como parámetros separados y a lo mejor realmente eso tiene un significado en tu negocio y lo puedes juntar y hacer una entidad. Entonces también te puede pasar, por ejemplo, como cuando pasa un método nombre, apellido 1, apellido 2, sexo. Tú a lo mejor lo que quieres pasar es un objeto tipo cliente. Porque imagínate que esas 3, 4, 5 variables las quieres pasar por un montón de sitios. Pues vas a escribir un montón de código repetido y el día que te digan que quieren añadir una cosa a ese objeto, lo vas a tocar en 20.000 sitios. Si haces en cambio lo otro que te he dicho de tu clase cliente, va a tener una clase que va a ser reutilizable. Lo otro que te he dicho no es reutilizable, es muy tedioso y es mucho peor. ¿Cómo podemos tratar esto? Pues si tienes una gran cantidad de campos primitivos, puede ser posible que los agrupes y que juntos tengan su propia clase. Y a lo mejor incluso este comportamiento que puede tener lo puedes mover a otra clase también. Entonces, es lo que te he dicho. Pasas tu objeto, como te he dicho anteriormente, de clase cliente y luego puedes meterle incluso hasta validaciones ahí. Tiene comportamiento. Lo otro, el pasar un montón de objetos pequeñitos separados, va a empezar a repetir esos comportamientos si te los piden en todos los objetos o bueno, lo va a hacer mucho más complejo. ¿Qué ganamos con esto que te he comentado? Pues que el código es más flexible porque puedes utilizar objetos en vez de datos primitivos. Más comprensible tu código, está mejor organizado, es más fácil buscar código duplicado y estás empezando a aprovechar la reutilización de clases.
Una lista de parámetros larga es un SMEL en el que, por ejemplo, tenemos más de 3 o 4 parámetros para un método. Como hemos visto anteriormente, si empiezas a pasar los objetos así separados, pues al final tendrás más de 3 o 4 seguramente. Entonces, una lista de parámetros larga puede ocurrir que lo que te esté pasando es que estás mezclando responsabilidades y lo estás combinando en un método. A lo mejor has pasado una lista muy larga de parámetros para controlar qué parte se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, cuál sí, cuál no. Y al final esas listas de parámetros es difícil de entender. Se pueden volver contradictorias y son difíciles de usar a medida que van creciendo con el tiempo, van metiendo otra y otra y otra. En lugar de una lista de parámetros, un método puede utilizar los datos de un objeto como hemos visto anteriormente. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a tratar? Pues tienes que comprobar qué valores se van a pasar a los métodos como parámetros e intenta extraer estas funcionalidades y separarlas en métodos distintos. Estos métodos que vas a ir sacando con menos parámetros se van a llevar parte de estos parámetros fuera, con lo cual el método original va a ver reducida su lista. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir tener métodos más legibles, métodos más cortos, métodos más claros, en definitiva, que es lo que buscamos. Hay en algún momento que a lo mejor puedes ignorar esto que te he dicho. Si vas a coger y vas a sacar los parámetros, te los vas a llevar a otro lado y al hacerlo vas a crear una dependencia entre clases que no es deseada, no lo hagas, porque no es lo que queremos. Esta refactorización nos puede revelar que hay código duplicado también que a lo mejor antes se nos había pasado. Vamos a ver ya el último SMEL de esta sección, los clamps de datos. ¿Cómo podemos identificarlos? Pues a veces hay diferentes partes del código que contienen un grupo idéntico de variables, como por ejemplo parámetros para conectarse a una base de datos. Entonces, esto es más interesante que lo conviertas en sus propias clases. ¿Qué problemas podemos tener con esto? Pues a veces esto lo que pasa es pues, que estos grupos de datos son como una estructura deficiente que tienes en tu programa, o estás haciendo programación, o bueno, lo hacemos muchas veces todos, programación de copy-paste. Y claro, a veces con esto, si queremos asegurarnos de que algunos datos son o no un grupo de datos, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues podríamos coger y eliminar uno de los valores y mirar a ver si los otros valores todavía tienen sentido. Si no es el caso, esto es una buena señal de que este grupo de variables debe de combinarse en un objeto. ¿Cómo vamos a tratar esto? Pues si hay una repetición de datos que comprende los campos de una clase, estos campos podríamos coger y sacarlos fuera para una mejor reutilización. ¿Qué vamos a mejorar con esto? Pues la comprensión de nuestro código, la organización de nuestro código, vamos a reducir el tamaño y las operaciones que hagamos con esos datos concretos las vamos a juntar en un único lugar que nos va a venir muy bien para todo el tema de tratamiento, de comprobaciones, de validaciones, etc. Hay en algún momento que a lo mejor lo podemos ignorar. Por ejemplo, al pasar un objeto completo en los parámetros de un método, en lugar de pasar solo sus valores como tipos primitivos, a lo mejor puede ser que estemos creando una dependencia no deseada entre las dos clases. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Quizás no quieras tener esa dependencia entre esas dos clases de la manera que lo estás haciendo. En la siguiente lección veremos el code SMEL de abuso de orientación a objetos.